Hay trayectorias que se miden en logros, ¿verdad? Pero hay otras que se miden en resiliencia, en las veces que uno se ha tenido que levantar. Esa es la historia que vamos a desgranar hoy, la de David Alejandro Amundarain Mañán. Un viaje en el que cada caída, cada obstáculo, no fue un freno, sino una pieza clave para construir algo más grande. Y esa es, precisamente, la idea central de todo esto. No hablamos solo de superar problemas sin más. Hablamos de coger esos problemas y convertirlos en la materia prima de tu proyecto. ¿Cómo es posible que una celda, la disciplina de un cuartel o un negocio que fracasa acaben siendo los cimientos del éxito? Pues vamos a ver. Claro, si miramos la foto de hoy, vemos esto, un fundador, un CEO, al frente de dos compañías. Pero para entender de verdad cómo se llega hasta aquí, tenemos que rebobinar, y mucho, hasta el punto de partida, que lo cambió absolutamente todo. Y el principio de todo es intenso, un auténtico crisol, un momento de extremos que le forjó el carácter a fuego, con una mezcla de presión y disciplina que, le marcaría para siempre. Para ponernos en situación, estamos en Venezuela, entre 2002 y 2003. El ambiente político, pues imaginaoslo, estaba al rojo vivo. Un clima social muy tenso. Y en medio de todo ese caos, un evento totalmente inesperado le pilla de lleno y lo pone en el ojo del huracán. A partir de ahí, las reglas del juego para él cambiaron por completo. Tenía solo 18 años. 18. Y de repente se ve detenido como preso político. Y pasa un mes en la cárcel. Es difícil de imaginar, ¿eh? Porque no fue solo el encierro físico, fue ver cómo todo lo que creía seguro, todo lo que daba por hecho, se desmoronaba. Salió de allí y se encontró con que había perdido la inocencia, la confianza y, lo más importante, la sensación de tener el control de su propia vida. Y de esa experiencia saca una lección que va a definir todo lo que viene después. No es una cuestión política, ojo, es algo mucho más profundo, más psicológico. Esa conciencia brutal de lo increíblemente frágil que es todo cuando el entorno se te escapa de las manos. Esa idea se le quedó grabada a fuego y se convirtió en el motor de cada una de sus futuras decisiones. Entonces, ¿qué haces cuando el caos te ha arrebatado el control? Pues buscas orden. Es una reacción casi instintiva. Y su siguiente paso fue justo ese, irse al extremo opuesto, a un entorno de estructura máxima, como es el ejército. No fue una decisión al azar, fue una búsqueda muy consciente de esa disciplina y ese propósito que sentía que le habían quitado. Y en el cuartel, claro, aprende cosas que le van a servir para siempre. La importancia de la estructura, la resistencia física y mental, entender la jerarquía, la supervivencia. Pero fijaos bien en el último punto, porque es el más importante de todos. Aprendió muchísimo, sí, pero sobre todo le sirvió para tener una visión clarísima del camino que no era para él. El ejército no era la meta, era la herramienta para reconstruirse. Y con esa disciplina ya interiorizada, como si fuera una segunda piel, llega el momento de dar un giro de 180 grados. Y aquí es donde la historia se vuelve fascinante, porque va a coger todos esos principios de estructura y resistencia y los va a aplicar a un campo de batalla que no tiene nada que ver, el mercado financiero. Lo primero, lógicamente, era formarse. Se certificó como trader profesional en Estados Unidos para tener la base técnica, pero ya sabemos que en la vida y en los negocios la técnica no lo es todo, hacía falta algo más. Y esa pieza que faltaba en el puzzle apareció poco después, la confianza de una persona clave, Victor Wedstein. Y esa confianza no se quedó solo en palabras, se materializó en esto, 100.000 euros. Pero esto es mucho más que dinero, no era solo una inversión, era un voto de confianza en estado puro. Era Víctor apostando personalmente por esa disciplina y esa capacidad de gestión que había visto en David. Los resultados, pues, hablan por sí mismos. En un plazo de 2 años, no solo consiguió proteger ese capital inicial, sino que generó, como vemos aquí, un beneficio de 120.000 euros. Y ojo, que esto no es vender nada a futuro, es simplemente la prueba, el dato objetivo, de cómo aquella disciplina de hierro forjada años atrás se traducía ahora en resultados consistentes y en una buena gestión del riesgo. Bien, llegados a este punto, con beneficios en el bolsillo y la confianza de su socio a tope, David decide dar un paso más. Decide invertir en algo muy suyo, un proyecto personal, un sueño que tenía desde hacía mucho. Pero la vida a veces tiene otros planes, y como ya hemos visto en su historia, hay fuerzas que simplemente no se pueden controlar. Coge sus ganancias, se va a Gandía, en España, y abre Samo Toys, una juguetería. Y quiero que nos quedemos con esto. No era un negocio más para sacar rentabilidad, era su sueño, un sueño personal hecho realidad. Y es justo por eso, por la implicación personal, que el golpe que venía iba a doler tanto. La cronología es que es de vértigo, de verdad. Fijaos, en 2019 el sueño se hace realidad, la tienda abre.
Llega 2020 y bueno, ya sabemos todos lo que pasó. El mundo se para en seco por la pandemia. Y claro, poco después, el negocio tiene que cerrar. Un factor externo totalmente incontrolable. ¿Nos suena de algo, verdad? El golpe económico, más de 20.000 euros perdidos. Pero sinceramente, el dinero aquí es lo de menos. La clave es la lección aprendida. Otra vez, un factor externo que no puede controlar le cambia los planes. La gran diferencia con lo que le pasó a los 18 años, que esta vez sí tenía las herramientas mentales y la disciplina para gestionar el golpe. Ya no era aquel chaval indefenso. Y es justo aquí donde vemos esa diferencia en la práctica. Lo que viene después del cierre no es un periodo de lamento, de quejarse. Es un periodo de reconstrucción, pero no de recuperarse y ya está, no. Es un rearme, metódico, deliberado y muy estratégico. Y en esa reconstrucción hay un pilar que vuelve a ser fundamental: la confianza. Porque a pesar del fracaso del negocio, el apoyo de su socio, de Víctor, siguió ahí, intacto. Y esa estabilidad fue el ancla que necesitaba no solo para no hundirse, sino para empezar a pensar en el siguiente paso. La reacción al fracaso es la clave de todo. No fue emocional, fue metódica. En lugar de obsesionarse con recuperar el dinero perdido, hizo lo más inteligente: invertir en sí mismo. Se pasó 3 años estudiando a fondo marketing digital, estrategia empresarial. No estaba curando heridas, estaba afilando nuevas armas. Y así llegamos al momento en que toda esa preparación, toda esa disciplina forjada a base de golpes, toda esa resiliencia, por fin culmina. Este es el capítulo donde todas las piezas del puzzle por fin encajan en su sitio. Llegamos a 2024 y todo ese conocimiento acumulado se transforma en acción. Por un lado, funda KTS & Davids Productions, donde aplica directamente todo lo aprendido sobre marketing. Y por otro, crea Examox Trade Holdings & Investments, el vehículo para dar forma a su visión más estratégica a nivel de inversión y soluciones empresariales. Y con esto, el círculo se cierra. La historia es muy clara, ¿no? Empieza con la adversidad más cruda. Esa adversidad le obliga a buscar la disciplina como mecanismo de supervivencia. Y al final, esa disciplina se convierte en la herramienta perfecta para construir. Un viaje de transformación en toda regla. Bueno, pues este ha sido un repaso por los hitos que han marcado su camino. Para quien tenga interés en profundizar más en los detalles o incluso en explorar posibles colaboraciones, su biografía completa se puede consultar en línea. Así que cerramos este recorrido con esta imagen de consolidación, que resume perfectamente una trayectoria marcada por una habilidad muy concreta, la de convertir cada golpe, cada revés, en el siguiente escalón para seguir subiendo. David Alejandro Amundarain Maumaraña, CEO de KTS & Davids Productions SL y Examox Trade Holdings & Investments SL.